El silencio que siguió a esas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. El aire mismo pareció espesarse, cargado con el aroma pesado del pavo asado mezclado con el perfume de gardenias que Consuelo siempre usaba. Un olor que antes me había parecido elegante, pero que ahora se me antojaba sofocante, casi nauseabundo. Miré a mi hija Sofía, sentada junto a mí en esa mesa interminable de caoba que Consuelo presumía haber heredado de su abuela aristócrata. Los ojos de mi pequeña se llenaron de lágrimas, esas lágrimas brillantes que reflejaban las luces del candelabro de cristal que pendía sobre nosotras como una guillotina decorativa. Pero no las dejó caer. Era demasiado fuerte para sus 7 años, o quizás ya había aprendido que en aquella casa las lágrimas eran vistas como debilidad, como una confesión de inferioridad. ¿Perdón?, logré articular, aunque mi voz salió quebrada, casi inaudible entre el tintineo de las copas de cristal y el murmullo incómodo de los demás invitados. Sentí como mi corazón latía con tal fuerza que estaba segura de que todos podían escucharlo. Consuelo me miró con esos ojos grises y fríos que siempre me hacían sentir como un insecto bajo un microscopio. Llevaba puesto ese collar de perlas que nunca se quitaba, el mismo que usaba como armadura en cada batalla verbal que librábamos. Cada perla perfectamente redonda, cada una probablemente valuada en más de lo que yo ganaba en un mes. Su boca, perfectamente pintada de rojo carmesí, se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa si no hubiera estado cargado de tanto desprecio. «Lo que escuchaste, Ana», respondió con una calma perturbadora, limpiándose delicadamente las comisuras de los labios con una servilleta de lino bordada. Sus movimientos eran deliberados, calculados, como si estuviera actuando en un teatro para una audiencia cautiva. Esta es una cena familiar, y tú, claramente, ya no eres parte de esta familia. Nunca lo fuiste realmente. Nunca lo fuiste. Las palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia judicial. Pensé en los 5 años que llevaba intentando ganarme su aprobación, en las 1000 pequeñas humillaciones que había tragado con sonrisas forzadas, en cada «no es así como lo hacemos en esta familia» que había soportado. Busqué con la mirada a Javier, mi marido, sentado al otro extremo de la mesa junto a su madre, como siempre. La distancia física entre nosotros parecía crecer con cada segundo que pasaba. Él mantenía la vista fija en su plato de pavo asado, cortando meticulosamente la carne en pequeños pedazos que no se llevaba a la boca. Sus manos temblaban ligeramente, y reconocí ese temblor. Era el mismo que aparecía cada vez que tenía que elegir entre su madre y yo. Y siempre, absolutamente siempre, elegía el silencio que equivalía a elegirla a ella. «Javier», susurré, mi voz ahora cargada de una súplica que odiaba escuchar en mí misma. «Di algo». Pero él no dijo nada, solo siguió cortando su carne, como si la precisión de cada corte fuera lo más importante del mundo, como si su esposa y su hija no estuvieran siendo humilladas públicamente en una cena de Navidad. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo tragaba saliva con dificultad. Sabía que estaba sufriendo, pero su sufrimiento silencioso no nos servía de nada a Sofía y a mí. Los demás comensales, la hermana de Javier, Beatriz, con su marido Ricardo, y el hermano menor, Carlos, mantenían esa incómoda quietud de quien presencia un accidente de coche pero no puede apartar la mirada. Beatriz jugueteaba nerviosamente con su pulsera de oro. Ricardo tosió suavemente, como si el aire se le hubiera atorado en la garganta. Carlos, apenas 23 años, miraba alternativamente a su madre y a mí, con una expresión de confusión y algo que podría haber sido compasión. Ninguno intervino, ninguno dijo una palabra en nuestra defensa. Sentí como la mano pequeña de Sofía buscaba la mía bajo la mesa. Su palma estaba fría y húmeda, pegajosa de sudor infantil. «Mamá», murmuró con esa vocecita que usaba cuando tenía miedo, esa voz que me partía el alma. «¿Por qué la abuela nos odia?». Esa pregunta, formulada con la brutal honestidad de una niña de 7 años, atravesó el comedor como un cuchillo.
Vi cómo Consuelo se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el tenedor de plata contra el mantel inmaculado. Pero incluso entonces, incluso ante la inocente pregunta de su propia nieta, no mostró arrepentimiento alguno. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando el negocio de importación de Javier se vino abajo espectacularmente. Una inversión mal calculada, un socio que resultó ser un estafador, y de repente nos encontramos con una deuda de 347.000 euros. Una cifra que me quitaba el sueño, que me perseguía en cada pensamiento, en cada momento de silencio. La veía escrita en las baldosas del suelo de la cocina mientras preparaba el desayuno. La escuchaba susurrada en el zumbido del refrigerador por las noches. Javier había caído en una depresión profunda. Lo recuerdo sentado en nuestro sofá durante semanas, mirando al vacío, incapaz siquiera de ducharse algunos días. Su barba crecía desigual y grisácea. El olor rancio de su sudor se adhería a los cojines. Yo trabajaba como profesora de inglés en una academia, ganando apenas 1.200 euros al mes. No era suficiente. Ni siquiera era suficiente para cubrir los intereses de la deuda que crecía como una bestia voraz, alimentándose de nuestro futuro. Una noche, después de acostar a Sofía, me senté frente a Javier con todos nuestros papeles financieros esparcidos sobre la mesa del comedor. Facturas rojas, avisos de embargo, cartas de abogados. Un mosaico de nuestra ruina. El silencio del apartamento era denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi abuela. «Tengo una solución», le dije, mi voz apenas un susurro en la penumbra de nuestro apartamento. Mis manos temblaban mientras ordenaba los papeles en montones inútiles. Él levantó la vista, y por primera vez en semanas vi un destello de esperanza en sus ojos apagados. ¿Qué solución? La casa de mis padres, en Galicia. Las palabras me quemaron la garganta al pronunciarlas, como si hubiera tragado cristales rotos. Es piedra y madera, lo interrumpí, aunque cada palabra era una mentira que me destrozaba por dentro. Podía sentir el sabor metálico de la traición en mi boca. Tú eres mi familia ahora, tú y Sofía, y si no hacemos algo, lo perderemos todo, incluido este apartamento. La casa de mis padres en las afueras de Santiago de Compostela era más que piedra y madera. Era el lugar donde había crecido, donde mi madre me enseñó a cocinar sus recetas secretas mientras el aroma del caldo gallego llenaba cada rincón, donde mi padre me leía cuentos cada noche antes de dormir, con su voz grave haciendo todas las voces de los personajes. Era el jardín donde jugaba de niña bajo los manzanos centenarios, el ático con olor a madera vieja donde guardaba todos mis dibujos infantiles, la cocina de azulejos azules donde celebramos mi graduación universitaria. Era el último pedazo tangible de ellos que me quedaba después del accidente de coche que me los arrebató cuando yo tenía 23 años. Pero también era la única manera de salvar a mi familia. El proceso de venta fue doloroso. Cada papel que firmaba se sentía como una traición a la memoria de mis padres. El abogado tenía un aliento que olía a café rancio, y sus dedos dejaban manchas grasientas en los documentos. Cuando finalmente recibí el cheque por 362.000 euros, lloré durante horas en el baño de la notaría, con el agua de la ducha corriendo para que nadie me escuchara. El agua fría golpeaba mi espalda mientras me abrazaba las rodillas, temblando. Pagamos todas las deudas, cada una de ellas. Transferencias bancarias que significaban libertad y pérdida al mismo tiempo. Y de repente Javier volvió a ser el hombre del que me había enamorado. Sonrió de nuevo. Empezó un nuevo proyecto empresarial, esta vez con más cautela. Hicimos el amor por primera vez en meses, torpemente, como adolescentes redescubriendo sus cuerpos. Todo parecía estar reconstruyéndose. «Te lo compensaré», me prometió una noche, abrazándome en nuestra cama. Su respiración era cálida contra mi cuello. Yo quería creerle, necesitaba creerle, así que asentí en la oscuridad, tragándome las dudas. Pero entonces
Llegaron las visitas dominicales obligatorias a casa de Consuelo. Desde el principio, Consuelo me dejó claro mi lugar en su jerarquía familiar, en lo más bajo. Yo era la profesora de inglés de familia humilde que había atrapado a su hijo. El hecho de que mis padres hubieran sido trabajadores de clase media, mi padre carpintero, mi madre enfermera, era para ella una mancha imborrable en mi existencia. Como si la honestidad del trabajo manual fuera algo de lo que avergonzarse. Como si el olor a serrín y desinfectante hospitalario que había impregnado mi infancia fuera una marca de inferioridad. ¡Qué pintoresco!, había comentado la primera vez que visitó nuestro apartamento de 2 habitaciones, tocando nuestros muebles de IKEA como si pudieran contagiarle algo. Sus dedos, adornados con anillos de oro blanco, rozaron apenas la superficie de nuestra mesa de comedor. Muy modesto. La palabra salió de sus labios como si fuera un diagnóstico médico, algo terminal e incurable. Pero después de que pagáramos las deudas, algo cambió. Al principio fue sutil, comentarios aquí y allá sobre lo conveniente que había sido encontrar ese dinero, miradas cargadas de significado que yo no terminaba de entender. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación, dejando un silencio denso y acusatorio flotando en el aire. Fue durante una de esas cenas dominicales, 3 meses después de saldar todas las deudas, cuando escuché por primera vez la verdad. Había ido al baño, ese baño de mármol italiano que Consuelo había reformado y del que no dejaba de presumir. Podía escuchar aún el tintineo de las copas de cristal en el comedor, la risa falsa de mi suegra resonando por el pasillo. Mis tacones hacían eco contra las baldosas frías mientras regresaba. Al volver, pasé por el estudio donde Javier y su madre hablaban. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz dorada y sus voces. «No puedo creer que le hayas pedido ese sacrificio», decía Consuelo con esa voz suave pero venenosa que usaba para sus críticas más devastadoras. La pobre chica vendió la única cosa de valor que tenía, su herencia. Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida a centímetros del picaporte, incapaz de moverme, incapaz de respirar. «Ella se ofreció, mamá», respondió Javier, y detecté esa nota defensiva en su voz que siempre aparecía cuando hablaba conmigo sobre su madre, esa debilidad que tanto me costaba aceptar. «Por supuesto que se ofreció. ¿Qué otra opción tenía? Tú la pusiste en esa posición, y ahora ella cree que le debes algo, que tiene algún tipo de poder en esta familia». Una pausa que pareció durar una eternidad. Podía imaginarla perfectamente, de pie junto a la ventana, con su postura impecable, su collar de perlas capturando la luz. «Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así, hijo? Ella nunca será una de nosotros, no importa cuánto dinero ponga sobre la mesa». Cada palabra era un cuchillo. Me apoyé contra la pared, sintiendo el papel pintado fresco contra mi espalda, necesitando ese soporte físico para no desmoronarme. «Mamá, no es justo». «¿Justo? Hablemos de lo que es justo. Yo te ofrecí prestar ese dinero. Tenía los fondos, pero tú preferiste que tu esposa vendiera su herencia antes que aceptar mi ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque ella te manipuló. Te hizo sentir que era su gran sacrificio, su gran gesto de amor, y ahora tendrás que escucharlo por el resto de tu vida». Me quedé paralizada en el pasillo. Las palabras de Consuelo rebotaban en mi cerebro, pero fue lo siguiente lo que me destrozó. «Quizás tengas razón», dijo Javier después de un largo silencio. Su voz sonaba cansada, casi resignada. «A veces siento que me lo recuerda sin decirlo, que está ahí, en cada conversación». El aire se escapó de mis pulmones. Sentí náuseas. Nunca, ni una sola vez había mencionado ese sacrificio, ni una sola vez había usado esa venta como arma o como forma de manipulación.
Pero en ese momento comprendí algo fundamental. Para Consuelo, yo siempre sería la extraña, la intrusa, y Javier, mi marido, el padre de mi hija, no tenía la fuerza para contradecirla. Volví al comedor con una sonrisa forzada en los labios, fingiendo que no había escuchado nada. Mis manos temblaban al levantar mi copa de vino, el líquido rojo oscuro oscilando peligrosamente cerca del borde. Pero algo se había roto dentro de mí, algo que jamás podría repararse. Los meses siguientes fueron una lenta tortura. Consuelo intensificó sus ataques, pero siempre con esa sutileza aristocrática que la caracterizaba. Nunca nada lo suficientemente directo como para que pudiera confrontarla abiertamente, pero lo suficientemente constante como para erosionar mi autoestima día tras día. Ese vestido te queda muy ajustado, querida. A tu edad es importante ser más discreta, comentaba con una sonrisa dulce mientras me miraba de arriba a abajo. Sofío debería aprender francés, es el idioma de la cultura, aunque supongo que en tu familia no había mucha exposición a estas cosas, decía mientras le acariciaba el cabello a mi hija. Javier, ¿recuerdas a Claudia Montes? Esa chica tan encantadora con la que salías antes. He sabido que se ha divorciado. ¡Qué lástima! Era tan elegante. Soltaba casualmente durante las cenas, ignorando completamente mi presencia. Pero fue el incidente de la fiesta de cumpleaños de Sofía lo que colmó el vaso. Habíamos organizado una pequeña celebración en nuestro apartamento, nada lujoso, solo algunos compañeros de clase de Sofía, decoraciones de unicornios que ella adoraba y una tarta de chocolate que yo misma había horneado siguiendo la receta de mi madre. Consuelo llegó tarde, haciendo una entrada dramática con un regalo envuelto en papel de seda rosa y dorado. «Perdón por la tardanza, cielo», le dijo a Sofía, ignorándome por completo. «Abuela tenía que recoger tu verdadero regalo». Observé con una mezcla de curiosidad y aprensión mientras Sofía desenvolvía el paquete. Era una muñeca, pero no cualquier muñeca. Era una muñeca de porcelana antigua, claramente cara, con un vestido de encaje victoriano y ojos de cristal que parecían seguirte por la habitación. «Perteneció a mi abuela», anunció Consuelo con orgullo, lo suficientemente alto como para que todos los presentes la escucharan. «Ha pasado por 4 generaciones de mujeres de nuestra familia, mujeres de verdadera clase y educación, y ahora es tuya, Sofía, porque llevas nuestra sangre, la sangre que importa». El mensaje implícito era cristalino. Sofía era de su familia, no de la mía. Mi herencia, mi sangre, no tenía valor. Esa noche, después de que todos se fueran, confronté a Javier. «Javier, tienes que hablar con tu madre. Esto no puede continuar». Él suspiró, esa exhalación cansada que había perfeccionado y que le expresaba en estas discusiones. «Ana, es solo una muñeca. No exageres». «No es solo una muñeca y lo sabes. Es un mensaje. Es otro recordatorio más de que, según ella, yo no pertenezco a esta familia. Y tú no haces nada. Nunca haces nada». «¿Qué quieres que haga? ¿Que pelee con mi madre?» «Quiero que me defiendas. Quiero que defiendas a tu esposa y a tu matrimonio. Vendí la casa de mis padres para salvarte, Javier, para salvarnos, y tú ni siquiera puedes pedirle a tu madre que me trate con respeto básico». Él se puso de pie, con esa expresión de mártir incomprendido que adoptaba en estas discusiones. «No es justo que uses eso en contra mía. Nunca te pedí que vendieras esa casa. No tuviste que pedírmelo, era lo que había que hacer. Lo hice por amor, por nuestra familia». «O quizás», dijo, y su voz adquirió un tono que nunca le había escuchado antes, frío y distante, «lo hiciste para tenerlo sobre mi cabeza por el resto de nuestras vidas». Me quedé paralizada. Eran las palabras exactas de Consuelo, las mismas que había escuchado meses atrás en aquel pasillo.
y en ese momento supe que ella había estado trabajando en él todo este tiempo, plantando semillas de duda, convenciéndolo de que yo era la villana de esta historia. Decidí que necesitaba evidencia. Necesitaba entender exactamente cuánto control tenía Consuelo sobre mi marido y sobre mi vida, así que comencé a prestar más atención, a documentar, a planificar. Primero revisé las cuentas bancarias. Me senté en el escritorio de nuestro dormitorio, con el ordenador iluminando mi cara en la penumbra mientras Javier dormía a pocos metros de mí. El resplandor azulado de la pantalla me revelaba secretos que llevaban meses ocultándome. Descubrí que Javier había estado recibiendo préstamos mensuales de su madre, pequeñas cantidades, 500 euros aquí, 800 allá, transferencias regulares como el reloj. Nunca me había mencionado nada de esto. Cuando le pregunté la mañana siguiente, mientras el café se enfriaba entre nosotros en la mesa de la cocina, se encogió de hombros con esa indiferencia calculada que había perfeccionado las últimas semanas. Es dinero de la familia, para ayudarnos con los gastos. ¿Y no pensaste en mencionármelo? ¿Ni una vez? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Sofía levantó la vista de su tazón de cereales, sus ojos negros llenos de preocupación. Pero no era orgullo, era que cada euro que aceptábamos de Consuelo era otra cadena, otro mecanismo de control perfectamente diseñado. Y Javier no lo veía o no quería verlo. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser mi compañero para convertirse en un títere de su madre. Luego comencé a prestar atención a las llamadas telefónicas. Consuelo llamaba a Javier al menos 3 veces al día, a veces más, y él siempre contestaba, sin importar lo que estuviéramos haciendo, en medio de la cena, durante el tiempo de juego con Sofía, incluso una vez durante una discusión importante entre nosotros. El tono de llamada, una melodía suave que ella misma había elegido para su contacto, me provocaba escalofríos instantáneos. «Sí, mamá», decía con esa voz suave y complaciente que nunca usaba conmigo. «Claro, mamá, lo que tú digas, mamá». Cada mamá era como una puñalada. Observaba cómo su postura cambiaba cuando hablaba con ella, cómo sus hombros se relajaban, cómo su expresión se suavizaba. Para ella guardaba toda la paciencia que a mí me negaba. Una tarde de jueves, mientras Javier estaba en la ducha y el vapor escapaba por debajo de la puerta del baño, su teléfono vibró con un mensaje sobre la mesita de noche. El sonido fue apenas audible sobre el ruido del agua corriendo. No debí mirarlo, sé que no debí. Pero algo en mí, un instinto de supervivencia quizás, necesitaba saber. Era de Consuelo. Recuerda lo que hablamos. Es mejor para Sofía. Ella merece estabilidad, no las crisis emocionales de su madre. Mi sangre se heló. Las palabras bailaban frente a mis ojos. ¿Mis crisis emocionales? ¿De qué estaba hablando? Y lo más importante, ¿de qué habían estado hablando ellos a mis espaldas? Con manos temblorosas, seguí leyendo los mensajes anteriores. Había docenas, conversaciones enteras que nunca sospeché. Y entonces lo vi. Un intercambio de 2 semanas atrás que me quitó el aire de los pulmones. Consuelo. He hablado con Rodrigo. Dice que hay precedentes. Si puedes documentar inestabilidad emocional, tendrías una buena posibilidad de obtener custodia completa. Javier. No sé, mamá. Parece extremo. Consuelo. Extremo es proteger a tu hija de una mujer que la usa como arma emocional. Piénsalo, hijo. Sofía estaría mejor con nosotros, con familia de verdad. Me costó respirar. El cuarto daba vueltas. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Tuve que sentarme en la cama para no desmayarme. Estaban planeando quitarme a mi hija. Consuelo había convertido a mi marido en su aliado para arrebatarme lo único que me quedaba en este mundo, lo único que me mantenía cuerda en medio de esta pesadilla. No lloré, no grité. El agua seguía corriendo en el baño, ajena a que mi mundo acababa de colapsar.
Simplemente tomé una foto de cada mensaje con mi propio teléfono, mis dedos apenas funcionando, y volví a dejar el dispositivo de Javier exactamente donde estaba, en el mismo ángulo, sobre la misma revista. Esa noche acosté a Sofía como siempre. Le leí su cuento favorito, el del patito perdido que encuentra su camino a casa, le canté la canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. Mi voz apenas se quebraba, y mientras la veía dormir, con su manita aferrada a su osito de peluche y su respiración tranquila llenando la habitación de paz, tomé una decisión. Si querían guerra, les daría guerra, pero lucharía con inteligencia, no con emociones. Pasé las siguientes semanas convirtiéndome en la nuera perfecta. Sonreía en cada cena dominical, aunque los músculos de mi cara protestaran por mantener esa expresión falsa, mientras Consuelo disertaba sobre las deficiencias de mi arroz con pollo. Asentía con cada comentario condescendiente, bajando la mirada en el momento preciso para parecer humilde, sumisa. Incluso empecé a pedirle consejos sobre cómo criar a Sofía, sabiendo que eso alimentaría su ego insaciable. Consuelo, ¿crees que Sofía debería tomar clases de piano? Tú tienes tan buen gusto en estas cosas. Lo dije con voz suave, casi tímida, mientras servía el café en sus tazas de porcelana fina. La vi iluminarse como un árbol de Navidad. Pues claro, querida, una niña de buena familia debe tener educación musical. Yo empecé a los 5 años, ¿sabes? El maestro Torrelás decía que tenía un talento excepcional. Tienes razón. Este vestido quizás es muy juvenil para mí. Me alisé la falda con dedos nerviosos, un gesto que había perfeccionado frente al espejo. ¿Me acompañarías de compras algún día? Me encantaría aprender de tu estilo. Miré sus ojos confirmadores, en llamas. Por fin la chica del barrio obrero estaba reconociendo su lugar. La vi relajarse, bajar la guardia. Empezó a tratarme con menos hostilidad, creyendo que finalmente había aceptado mi lugar inferior en la jerarquía familiar. En las cenas, hasta me ofrecía consejos sin que yo los pidiera, su voz adquiriendo ese tono maternal condescendiente que reservaba para gente que consideraba socialmente inferior, pero educable. Mientras tanto, yo investigaba. Contraté a un detective privado con los ahorros que había guardado secretamente de mi salario. No era mucho, pero era suficiente para unas semanas de trabajo. Cada vez que Javier me daba dinero para el supermercado, yo guardaba 10 o 20 euros aquí y allá, pequeñas cantidades que nunca echaría de menos. Lo escondía en una lata de galletas al fondo de la despensa, entre paquetes de lentejas que sabía que nadie más tocaría. El detective, un hombre canoso llamado Vicente, olía a tabaco barato y café recalentado. Nos encontrábamos en cafeterías diferentes cada vez, siempre lejos del barrio de Consuelo. Yo temblaba en cada reunión, convencida de que alguien me reconocería, de que todo se derrumbaría. Lo que descubrió fue oro puro. Consuelo presumía de venir de una familia aristócrata arruinada que había recuperado su fortuna a través del trabajo duro y la inteligencia. Lo repetía en cada cena, en cada reunión social, como un mantra que legitimaba su superioridad. La verdad era muy diferente. Su familia nunca había sido aristocrática. Su padre había sido un vendedor de seguros medianamente exitoso, un hombre que había trabajado hasta los 60 años para mantener las apariencias en un piso de alquiler en Salamanca. La fortuna familiar provenía de una herencia de un tío lejano que había muerto sin descendientes directos. Pura suerte, nada de mérito. Pero lo más interesante era cómo Consuelo había manejado esa herencia. Había 3 propiedades en su nombre, 2 de las cuales estaban alquiladas. Sin embargo, según los registros, nunca había declarado esos ingresos de alquiler. Evasión fiscal durante al menos 10 años, una cantidad que con multas e intereses podría ascender fácilmente a más de 200.000 euros. Cuando Vicente me mostró los documentos, tuve que contener una sonrisa. Allí estaba, en blanco y negro. La gran dama de la moral y las buenas costumbres era una defraudadora. También descubrí algo sobre Rodrigo, el abogado amigo de la familia que Consuelo había mencionado en los mensajes.
había sido sancionado 2 veces por el Colegio de Abogados por comportamiento no ético. No podría usar esos supuestos precedentes en ningún caso real sin arriesgar su licencia. Pero mi hallazgo más valioso fue completamente inesperado. El detective encontró registros de una cuenta bancaria en Andorra a nombre de Consuelo, abierta en los años 90, una cuenta que nunca había sido declarada al fisco español. Una cuenta con aproximadamente 450.000 euros. Sentí el papel entre mis dedos, áspero y real. Mi respiración se aceleró. Esto era mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Armada con esta información, empecé la segunda fase de mi plan, una fase que requería aún más paciencia, más actuación, más sonrisas falsas. Pero ahora cada humillación tenía un propósito. Cada sonrisa forzada era una inversión, y el retorno iba a ser espectacular. La cena de Navidad donde todo explotó no fue un accidente, fue cuidadosamente orquestada. 2 semanas antes había llamado a Consuelo. «Me gustaría hacer una propuesta para la cena de Navidad», le dije con mi voz más dulce y sumisa. «¿Qué te parecería si este año Javier y yo contribuimos significativamente? Sé que siempre te ocupas de todo y me gustaría demostrarte cuánto aprecio tu esfuerzo». Pude escuchar la sorpresa en su silencio. «Eso sería encantador, Ana. Tengo una idea. ¿Qué tal si contratamos a un servicio de catering realmente exclusivo, ese que usaste para tu cumpleaños el año pasado? Y podríamos invitar a algunas de tus amigas, hacer de esto algo especial». Sabía exactamente qué botones presionar. Consuelo amaba presumir y la oportunidad de mostrar una cena perfecta frente a su círculo social era irresistible. «Bueno», dijo tratando de sonar casual, pero sin poder ocultar su entusiasmo, «si insistes en contribuir, supongo que podríamos hacerlo más elegante este año». El día de la cena, llegué temprano con Sofía. Llevaba puesto un vestido negro, simple pero elegante, el tipo de vestido que Consuelo aprobaría. Sofía llevaba uno de esos vestidos de terciopelo rojo que su abuela le había regalado. La casa estaba impecable, como siempre. El árbol de Navidad en el salón era una creación de diseñador, todo plata y cristal, sin rastro de la calidez desordenada de una verdadera Navidad familiar. Las mesas estaban puestas con esa vajilla de porcelana que Consuelo afirmaba haber heredado, pero que yo sabía que había comprado en una Aubasta 3 años atrás. Los invitados empezaron a llegar. Las amigas de Consuelo, todas ellas mujeres de cierta edad, con perlas verdaderas y cirugías plásticas discretas. El hermano de Javier con su familia, la hermana con su marido banquero. Y entonces llegó mi invitado sorpresa. «Consuelo», dije cuando todos estaban reunidos con sus copas de cava, «hay alguien que me gustaría que conocieras. Este es Santiago Mendoza, es inspector de la agencia tributaria». El hombre que había contactado a través de mis investigaciones entró al salón. Era un hombre de mediana edad, con un maletín de cuero y una expresión seria pero cortés. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Consuelo. ¿Qué significa esto?» «Significa», dije, manteniendo mi voz tranquila y amable, «que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la familia, sobre el dinero y sobre lo que realmente significa el sacrificio». El inspector Mendoza abrió su maletín. «Señora Montenegro, tengo aquí documentación sobre 3 propiedades no declaradas, ingresos de alquiler no reportados durante una década y una cuenta bancaria en Andorra que nunca ha sido declarada al fisco español». El silencio en la habitación era absoluto. Las amigas de Consuelo se miraban entre sí, sus ojos brillando con esa mezcla de escándalo y deleite que la gente rica siente ante la desgracia ajena. «Esto es ridículo», logró decir Consuelo, pero su voz temblaba. «No sé de qué está hablando. Tengo todos los documentos aquí, registros bancarios, escrituras de propiedad, extractos de la cuenta en Andorra. La suma total de impuestos adeudados, con multas e intereses, asciende aproximadamente 387.000 euros». Vi a Javier levantarse de su silla. «Ana, ¿qué has hecho?». Me volví hacia él, y por primera vez en meses no sentí miedo ni duda.
solo una fría determinación. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, proteger a mi familia, la verdadera. Esto es una traición, siseó Consuelo, recuperando algo de su compostura. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Después de todo lo que han hecho por mí? Repetí, y dejé que cada palabra goteara con el veneno que había estado conteniendo durante años. Déjame contarles una historia a todos los presentes. Hace 3 años vendí la casa de mis padres, la única herencia que tenía. La vendí por 362.000 euros para pagar las deudas de tu hijo, deudas que tú, Consuelo, podrías haber pagado sin siquiera pestañear, considerando los 450.000 euros que tienes escondidos en Andorra. Las amigas de Consuelo susurraban entre sí ahora, con los ojos muy abiertos. «Pero no lo hiciste», continué. «En lugar de eso, dejaste que yo sacrificara todo. ¿Y sabes por qué? Porque querías mantenerme endeudada. Querías que Javier y yo dependiéramos de ti, de tus pequeños préstamos mensuales, de tu generosidad, porque así mantenías el control». «Eso no es cierto», protestó Javier, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono y mostré los mensajes. «¿No es cierto? Entonces explícale a todos por qué tú y tu madre han estado planeando quitarme la custodia de mi hija. Explícales cómo pensaban documentar mis supuestas crisis emocionales para presentarme como una madre inestable». Sofía, que había estado sentada en silencio, comenzó a llorar. Me arrodillé junto a ella, abrazándola. «Perdóname, cariño. Sé que esto es aterrador, pero necesitaba que vieras quiénes realmente son estas personas». Consuelo se puso de pie, temblando de rabia. «Váyanse», dijo con voz quebrada. «Váyanse y no vuelvan nunca». Y ahí estábamos, en el momento que había planeado tan cuidadosamente. Pero en lugar de sentir triunfo, sentía una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que nunca podríamos recuperar. Me puse de pie, tomando la mano de Sofía. «Con mucho gusto. Pero antes de irnos, quiero que sepas algo, Consuelo. El inspector Mendoza aquí presente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Puedes pagar los impuestos adeudados y evitar cargos criminales. Pero hay una condición». «¿Qué condición?», preguntó, y su voz era apenas un susurro. «Firmas un documento legal renunciando a cualquier intento de buscar la custodia de Sofía, y tanto tú como Javier acuerdan un divorcio amigable con custodia compartida equitativa. Además, me pagarás 362.000 euros, exactamente la cantidad que sacrifiqué por esta familia. Lo considero una compensación por 3 años de abuso emocional y manipulación». «Eso es chantaje», dijo Beatriz, la hermana de Javier. «No», corregí, mirándola directamente, «es justicia. Y tienen 24 horas para decidir. Después de eso, el inspector procederá con cargos formales». Lo que siguió fue un torbellino de abogados, reuniones tensas y documentos legales que parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. Cada mañana llegaba un nuevo sobre Manila a mi apartamento temporal, cada uno más grueso que el anterior. El sonido del papel al deslizarse fuera del sobre se había convertido en la banda sonora de mi vida. Las reuniones se celebraban en oficinas con aire acondicionado demasiado frío, donde el café se servía en tazas de porcelana blanca que tintineaban contra los platillos cada vez que mis manos temblaban. Mi abogada, una mujer de 50 años con el cabello recogido en un moño impecable, revisaba cada cláusula con meticulosidad quirúrgica. «Están cediendo», me susurró después de la tercera reunión, sus ojos brillando de satisfacción profesional. «Consuelo sabe que no tiene otra opción». Y tenía razón. Consuelo, enfrentada con la perspectiva de prisión y escándalo público, cedió a todas mis demandas. La vi palidecer cuando mi abogada mencionó el fraude fiscal, cuando las palabras investigación penal flotaron en el aire como pájaros de mal agüero. Su abogado, un hombre corpulento con corbata de seda, intentó negociar, pero cada argumento se derrumbaba contra la evidencia que yo había recopilado durante meses. Javier estaba destrozado.
atrapado entre su madre y la realidad de lo que habían intentado hacerme. Lo vi envejecer 10 años en 3 meses. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron, su espalda se encorvó como si llevara un peso invisible. En una de las reuniones, nuestras miradas se cruzaron y vi algo que nunca había visto antes en él: vergüenza auténtica. Apartó la vista rápidamente, concentrándose en sus manos que no dejaban de retorcer un bolígrafo. «¿Por qué no me dijiste?», me preguntó una tarde, en el estacionamiento del despacho de abogados. Su voz sonaba hueca, vaciada de toda la arrogancia que solía caracterizarlo. «Sobre el dinero, sobre lo que mi madre estaba haciendo». «Te lo dije», respondí, mi voz más calmada de lo que esperaba. «Muchas veces. Simplemente nunca me escuchaste». 3 meses después, el divorcio estaba finalizado. El juez había golpeado su martillo contra la mesa con un sonido seco y definitivo que resonó en la sala casi vacía. Javier tenía a Sofía los fines de semana alternos y un día entre semana. Yo recibí la compensación económica completa, cada euro que me correspondía por derecho. Consuelo pagó sus impuestos atrasados, una suma que debió dolerle en lo más profundo de su orgullo meticuloso, y se mantuvo alejada de mi vida. La orden de alejamiento que mi abogada había conseguido era solo una formalidad. Consuelo había desaparecido como el humo, evitando cualquier lugar donde pudiera encontrarme. Con ese dinero compré una pequeña casa en las afueras de Santiago de Compostela, no muy lejos de donde había estado la casa de mis padres. El agente inmobiliario me llevó a verla un martes lluvioso de octubre. Cuando crucé el umbral, algo en mi pecho se aflojó. No era la misma casa donde había crecido, nunca podría serlo, pero tenía un jardín donde Sofía podía jugar, con espacio suficiente para un columpio y quizás algún día un pequeño huerto, y una cocina amplia, bañada por la luz de la mañana, donde podía preparar las recetas de mi madre, el caldo gallego que ella hacía los domingos, la tarta de Santiago con su cruz de azúcar glass. La primera noche en nuestra nueva casa, después de acostar a Sofía entre sábanas que todavía olían a nuevo, me senté en el porche con una taza de té. Las tablas de madera crujían suavemente bajo mi peso. El aire fresco de Galicia llenaba mis pulmones, húmedo y limpio, con ese olor inconfundible a tierra mojada y eucalipto. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, puntos de luz que parpadeaban como promesas, y por primera vez en años sentí que mis hombros se relajaban completamente. Me sentí libre. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de Javier. «Lamento todo. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes». Miré las palabras en la pantalla iluminada, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Después de un momento, guardé el teléfono sin responder. Algunas cosas no necesitaban respuesta. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde.